La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Hoy nos encontramos dentro de un edificio muy emblemático para todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, que es este lugar que hemos conocido por muchos años como la Proveedora Escolar y que hoy en día se denomina La Proveedora, un logro, una institución que ha contribuido en mucho a la educación de este estado de Oaxaca y del sur del país, y que fue cimentado, construido, levantado por el maestro Ventura López Sánchez, un personaje del cual vale la pena platicar. Y para ello, el día de hoy nos reciben aquí en este lugar tan emblemático para Oaxaca, y vamos a tener el gusto de platicar esta tarde con Claudio Sánchez Islas, quien es editor, periodista y quien ha coordinado los escritos que conforman un libro que se va a presentar en estos días y que lleva por título Ventura López Sánchez, el profesor que hacía llover libros y cuadernos sobre Oaxaca. Maestro Claudio, qué gusto tenerlo aquí en Santa Cultura y platicar de este material que reúne, yo creo que el sentimiento que embarga a las personas que redactaron cada uno de estos escritos y que nos hablan de un personaje que yo creo que la trascendencia que ha tenido en la educación en Oaxaca no se ha mostrado, no se ha hablado mucho de él, y hace falta porque yo creo que los oaxaqueños no debemos de perder la memoria. Sí, está muy bien dicho, muy bien resumido. Nosotros en Carteles Editores, que dirigí durante 37 años, tuvimos una muy buena amistad y relación mercantil con el profesor Ventura. El profesor Ventura viene a ser el cimiento de la educación moderna en Oaxaca, en el sentido de que a la par de que el Estado inventa los libros de texto gratuitos, más no los útiles gratuitos, él pone a la disposición y con muy buenos precios todos los útiles y todos los cuadernos y libros auxiliares que se requieren en la educación. Entonces, esa aportación la hizo siempre pensando en el pueblo llano, en un pueblo necesitado, en un pueblo de ingresos precarios, y de esta forma construyó esta esquina fabulosa que se volvió una tradición en inicio de clases, hacer colas, ¿no? Hacer colas inmensas que daban la vuelta a la cuadra por acá y por allá, y en fin, se hacía una romería de vendedores de chicharrines, de nieves, de donas, de churros, en fin, y todos veníamos aquí porque aquí estaba todo lo que te pedían en las aulas escolares públicas y privadas lo encontrabas aquí, más libros no solamente escolares, que eso es lo que le distingue de otras librerías que había en el medio, que se enfocaban más al mercado escolar. No, el profesor Ventura abre el abanico y expone novedades editoriales, libros técnicos, libros de arte, libros utilitarios, libros de superación, libros recreativos, libros para ilustrar, etcétera. Un sinfín de temas y títulos que conforman al libro. Todos los puso al alcance de la mano. Y ahora es a través de un libro por medio del cual vamos a conocer más. Yo creo que es un asomo a conocer al profesor Ventura López, quien influyó mucho y que yo creo que tuvo una gran conciencia de comunidad, porque bien dice maestro, aquí se encontraban todos los útiles escolares, todos los libros, todo lo que podía haber en papel, fabricarse en papel en el país se podía encontrar aquí, pero también creo que a un buen precio, ¿no? Como lo mencionaba, que era lo más importante, y por eso eran esas grandes colas, porque aquí se surtía la lista escolar
con el mejor precio, pero también recuerdo que la atención muchas veces de los mismos empleados, que durante muchos años los veíamos cómo pasaba el tiempo sobre ellos, atendían muy bien, era una atención muy personalizada, porque si no había lo que buscábamos, buscaban algo similar para podértelo llevar. Además de que no había en Oaxaca otro lugar al cual poder acudir y encontrar el buen precio, sobre todo, y lo completo que podíamos hallar en esa diversidad de productos que las listas escolares de no sé cuántos planteles educativos durante tantos años se han surtido en este lugar. ¿Por qué es importante desde su punto de vista y qué tan oportuno es encontrarnos con esta publicación, y por qué es importante que la gente venga a esta presentación de este libro y conozca a través de estas líneas al maestro Ventura? Todos conocemos al reloj, pero no conocimos al fabricante. Esta librería y papelería trabajaba como un reloj. Todo funcionaba. No había un no. Era difícil hallar, se nos acabó. Esa palabra no existía. Para lograr eso se necesitaba una mente muy capaz, muy aguda. Se necesitaba una persona con un don administrativo, previsor, prácticamente una computadora. Y esa persona fue el profesor Ventura López Sánchez, mixteco, hablante del mixteco. Pero era un personaje que no se mostraba, era un personaje que estaba desde dentro del reloj, manejándolo, ¿no? Dándole cuerda, impidiendo que se atorara un engrane. Y entonces todo funcionaba muy bien y nosotros éramos felices saliendo de aquí con nuestro tambache de útiles escolares nuevos. Este libro tiene como propósito conocer quién fue el profesor Ventura, cuál fue su vida, su biografía, cómo fue su pasar desde un pueblo muy remoto llamado San Sebastián Yutanino, digamos cerca o a la misma latitud de Sola de Vega, pero muy remoto en la montaña, hacia Juquila, cómo ese niño campesino que cuidaba chivos llega a ser un gerente, y un gerente de esta calidad, con un grado de escolaridad que en la época era alto, profesor rural, profesión que él practicó. Él llega a Oaxaca buscando una beca que se ofrecía de parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, precisamente para los hijos de los campesinos. Y él, a mucha insistencia, obtiene el permiso del padre y se tiene que venir con su mamá a pie hasta Cuilapan para poder informarse, porque allí estaba la escuela. Entonces es una vida rocambolesca, es una vida de un hombre exitoso al que el éxito mismo ni lo mareó, ni lo cegó, ni lo obsesionó. Eso en primer lugar. Tenemos que conocer la vida de este personaje. En segundo lugar, tenemos que conocer el contexto en el que se da este hombre. ¿Por qué no abundan hombres así? Bueno, en el libro se cuenta ese contexto social, socioeconómico en el que brota este garbanzo de a libra que es don Ventura. Se tiene que conocer un poco su historia familiar, porque ningún hombre solitario es capaz de hacer un palacio de cultura y de educación como este. Se tiene que conocer también las gratitudes de muchos intelectuales que acudieron a él en busca de apoyo para la publicación o para la venta de sus libros. En unas épocas en las que era muy difícil entrar al mercado editorial mexicano, al mercado nacional. Él nos abre las puertas a todos, entre otros a Carteles Editores.
Y así nosotros establecimos una relación económica, una relación mercantil, pero sobre todo una relación amistosa. Y es allí donde surge la simpatía que a mí me movió a revelar quién fue Ventura López Sánchez y qué fue la proveedora escolar desde sus inicios hasta hoy. Y como yo ya estaba por jubilarme en Carteles Editores, no quise cerrar mi ciclo sin hacer un libro como este, de gratitud para el profesor Ventura y para su esposa, doña Emilia, que nos trataron siempre tan bien. Entonces reuní a colegas, convoqué públicamente para que quien quisiera sumarse con sus testimonios nos los hiciera llegar y se publicaran en forma de un libro digital, originalmente digital. ¿Por qué digital? Porque iba a ser un libro de origen gratuito, iba a ser un libro a la disponibilidad del público local, nacional o internacional. Entonces, el único medio que nos permitía esa flexibilidad era precisamente el Internet. Entonces, la primera edición de este libro que estás viendo se publicó, se subió a la Internet en el blog de Libros de Oaxaca a mediados del año pasado. Y después, por iniciativa de Guillermo Quijas, se hizo la edición impresa, que es esta que estamos viendo. Esta edición impresa, ¿cuándo se va a presentar? ¿A qué hora y en dónde? Se presenta el próximo jueves a las 7 de la noche. Hoy es 13, es decir, dentro de 2 días, el jueves 15, a las 7 de la noche, en este mismo salón. En ese mismo salón vamos a tener la oportunidad de disfrutar los comentarios que van a surgir y la presentación de este libro que, les repito, se llama Ventura López Sánchez, el profesor que hacía llover libros y cuadernos sobre Oaxaca, coordinado por el maestro Claudio Sánchez Islas. Si nos quisiera platicar quiénes intervienen en este libro, quiénes aportaron estos documentos, estos escritos para describirnos a grandes rasgos y a profundidad también en muchos de ellos al maestro, al profesor Ventura López Sánchez. Los voy a leer para no cometer una omisión. El primero de ellos es Abel Ruiz López, que es familiar del profesor Ventura y con el que yo había tenido una plática hacía unos 10 años. Él tenía el interés de hacer la biografía del profesor Ventura y yo también tenía el interés de hacer la misma biografía, porque ya había fallecido el profesor. El profesor muere en 2002. Entonces estamos hablando de hace 10 años, 2016, 2015 más o menos. Pero él no tenía datos que yo sí tenía y yo tenía datos que él no tenía. De manera que el libro no pudo cuajar en ese momento a falta de un solo autor, porque un solo autor no lo pudo haber hecho, ¿no? Cuando ya viene esta autorreflexión sobre los años que han pasado, los años que han transcurrido desde que el maestro Ventura se fue, yo busco a Abel y le pregunto y le invito. Y él me dice que sí, que con todo gusto, que se suma al proyecto. El proyecto es un libro colectivo. Entonces hay muchas visiones, hay muchos puntos de vista. Abel Ruiz López no solamente presenta 2 textos formidables, muy bien escritos, con datos que solamente un familiar podría saber del maestro Ventura, como su fecha, lugar de nacimiento, el porqué de su nombre, etc., ¿no? Luego nos aportó también las fotografías, estas que vemos, en donde aparece el maestro jovenazo del brazo de su esposa, con un traje cruzado, muy elegante, en algún lugar, en alguna calle de la Ciudad de México, seguramente haciendo algún trámite. Nos las aportó él, Abel.
Luego está Ismael San Martín Hernández, el periodista que fue director muchos años del periódico Noticias y que falleció a finales del año pasado. Hay una entrevista que yo hago al güero Cipriano Rojas sobre las relaciones que tenía él por ser campesino con el profesor que nunca dejó de ser un campesino. Ambos tenían vacas lecheras, hacen organizaciones lecheras en todos los valles centrales, en fin. Está Manuel Esparza, que es un historiador muy reconocido, exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca. Está el geógrafo y arqueólogo Luis Rodrigo Álvarez, que ya estaba muy enfermo cuando yo le hablo para pedirle su colaboración. La hizo con mucho esfuerzo, manuscrita en un pequeño pedazo de papel, y me mandó la foto. Y al poco tiempo muere. Pero fue una persona que se venía a platicar horas con el maestro Ventura. Tenía una amistad muy entrañable. También está una colaboración que nos aportó Francisco José Ruiz Cervantes como historiador, y que es un obituario que se publicó justo en el año 2002 a la muerte del profesor Ventura, y fue escrito por Anselmo Arellanes Meijueiro, doctor en economía, y quien en colaboración con el maestro Ventura estaban haciendo un semanario periodístico tipo La Jornada. Está también la colaboración del antropólogo Gilberto Hernández Díaz, que se ha especializado en la historia novohispana de Oaxaca, que hizo muchos libros, que el profesor le apoyó con esas publicaciones. Y está Guillermo Quijas Corzo, su nieto, que es a quien él designa en vida como su sucesor al frente de la proveedora escolar. Y desde luego hay un texto mío, que el prólogo desde luego, y un texto en el que yo narro los años 1970-2002 y mi relación amistosa, doméstica, con doña Emilia y con él mismo. De eso consta este libro. Este libro donde vamos a poder conocer a este enorme personaje oaxaqueño a través de una publicación. Esta publicación, ¿dónde la podemos adquirir? Únicamente en la proveedora. ¿Permanece de manera gratuita en línea y dónde la podemos descargar? Está en línea, está en el blog Libros de Oaxaca, blogspot.com, que nosotros tenemos, en donde subimos las publicaciones o reseñas de las publicaciones que hemos hecho, no de todas, sino de algunas, las que me ha dado tiempo. Ahí hay una versión gratuita del libro, solamente hay que picar el link, y la versión impresa, que es esta, que estará a la venta, supongo yo, en esta misma librería. Maestro Claudio, después de ver ya publicado este libro, tanto en línea como físicamente en papel, después de revisar cada uno de los textos de quienes colaboraron para conformar esta publicación, ¿cambia, se enriquece o qué sucede con la figura del profesor Ventura López para usted a partir de culminar la edición de este libro? Como me dijo uno de los autores, concretamente Gilberto Hernández Díaz, ¿por qué te tardaste tanto en hacer este libro? ¿No? Y me regaña. Y me regaña por escrito también, ¿no? Me da un jalón de orejas. Y yo acepto ese regaño porque fuimos omisos como periodistas en buscar los datos de un hombre clave en la superación escolar y cultural del oaxaqueño de esta ciudad, en donde se instaló la tercera imprenta novohispánica en 1720. Entonces, no puede ser
que nosotros mismos quedemos ciegos ante los personajes que son relevantes. Si bien el carácter del maestro Ventura era ajeno a homenajes y a reconocimientos y a la vida social en general. Eso a él le parecía superfluo, tenía sus razones, tenía sus motivos, era parte de su ser intelectual, era parte de su ética como persona, no dejaba de ser un profesor, es decir, para mí lo importante no soy yo, ni el pizarrón, son los alumnos, son ustedes, ¿no? Pero sí vale el regaño, vale el jalón de orejas, vale la omisión, digamos, la sanción por la omisión que tuvimos todos, esa ceguera que tuvimos todos y que la seguimos teniendo ante personajes notables de Oaxaca, a los que no les rascamos, a los que no les entrevistamos, o cuando les entrevistamos o les rascamos, simplemente buscamos lo anecdótico. Y no hay una intencionalidad más historiográfica, más en firme. El caso del profesor Ventura, para mí, es paradigmático, porque nosotros aprendemos en la escuela un mito que se nos repite hasta el cansancio, el mito de Juárez, ¿no? Juárez es un niño monolingüe que llega descalzo a la ciudad de Oaxaca porque una oveja se había extraviado, una oveja de su tío. Y llega curiosamente el día 18 de diciembre, día de la Virgen de la Soledad, en busca de su hermana. Y el profesor Ventura llega un 18 de diciembre también, en busca de la autorredención, que quién sabe cómo llegó hasta allá, hasta aquellos pueblos de la serranía, la información de que se estaban ofreciendo becas de internado para quien quisiera ser profesor rural. Entonces él se enamora de esa idea, pero si él no tenía libros, no tenía acceso a medios de comunicación, ninguno, quizás la radio. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues es un caso como el de Juárez, es un caso de una búsqueda, un anhelo de autoemancipación, autorredención de un estado de pobreza, de un estado de marginalidad que puede ser superado. Que están abiertas las puertas del Estado, están abiertas las puertas de la sociedad para que eso se haga. Ese ejemplo paradigmático es el que yo rescato y subrayo en este libro, porque hay muchos chicos, muchos jóvenes que se tuercen los dedos, que se frotan los ojos, pero que se quedan inmóviles, sin luchar por su misma autorredención social, socioeconómica, buscar una profesión, buscar un estudio, buscar una beca, buscar un trabajo, todo eso. Si lo logras, si eres inteligente, si eres ordenado, si eres disciplinado y si eres honrado, lo vas a lograr. Uno de los valores mayores que tuvo el profesor Ventura era una honradez a toda prueba. No hay un solo proveedor que se haya quejado nunca de él. Oye, no me ha pagado, oye, se está tardando, oye, esto, ¿no? Incluso cuando yo ya tenía la imprenta, ya estaba esta muy desarrollada y tuve contactos con proveedores nacionales, no faltaba quien me decía, ¿usted viene de Oaxaca? Sí. Yo tengo ahí un gran amigo. ¿Quién es su amigo? El profesor Ventura. ¿El de proveedor escolar? Sí. No, hombre, qué clientazo es para nosotros. Mire, es puntualísimo para pagar. Es escrupuloso al máximo. Nos hace muy buenos pedidos. Eso es de nuestros consentidos. Bueno, esa reputación nosotros no la conocimos porque en su momento no trascendió. Ahora trasciende cuando han pasado 23 años de su fallecimiento. Bueno, y también la trascendencia que ha tenido esta institución, porque no podríamos decir negocio, sino es una institución que ha cumplido y servido al pueblo de Oaxaca. Y
Y todo ese bienestar que ha proporcionado, más allá de, yo creo que de hablar de dinero, sino hablar de cómo todos los productos contribuyeron a cientos de familias, a cientos de niños y niñas, de jóvenes, en busca precisamente del conocimiento, facilitar, de vender herramientas para alcanzar el conocimiento. Creo que eso es fantástico. Fíjate que una de las cosas que más trabajo me llevó fue buscar el título adecuado. El profesor Ventura era un hombre honrado a carta cabal y fue electo líder de la sección 22 del magisterio. Pero por una movida política lo echan, lo corren de una fea manera, ¿no? A él y a otros profesores. De pronto él se ve en el desempleo. Le quitan el aula, le quitan todo, sus derechos sindicales, su personalidad. Usted no existe aquí, desaparece. Se juntan, interponen una querella. Esta se toma años en resolverse, pero el maestro, con un pequeño capital al que se suman otros profesores, funda, y esto parece leyenda, pero no lo es, funda en un escritorio que estaba frente a la sección 22, un edificio allí. Allí pone sus primeros cuadernos y sus primeros lápices y sus primeros libros. Así es como empieza esto que ahora vemos que es todo un palacio de la letra impresa. Así empieza. Entonces a mí me costaba trabajo decir, ¿cómo lo defino? Porque también fue un hombre que se dedicó a estimular al campesino, a decirle, organízate, pide apoyos, compra ganado de mejor registro o haz cruzamientos de mejor registro, produce más, baja los precios, etcétera, ¿no? Entonces me ocurrió la metáfora de que este hombre llega a Oaxaca con una idea fértil, que es la de hacer llover libros y cuadernos sobre Oaxaca. Y Oaxaca, siendo una tierra árida, porque su circunstancia así estaba, árida en ventajas escolares, pues le cayó del cielo la ayuda, le cayó del cielo la iniciativa, le cayó del cielo el esfuerzo titánico que hizo el profesor y su familia, su esposa, que también era profesora, y de regar, vamos, ¿no? O sea, no quería él hacerse milloneta, a comprarse carro último modelo. Bueno, no tuvo ni carro, no tenía ni auto. Se iba caminando de aquí a su casa a pie y de su casa para acá a pie. Él en lo que pensaba era en sembrar. Es un sembrador de ideas, es un sembrador de útiles escolares, es un sembrador de organizaciones campesinas, es un sembrador de iniciativas y es un formador de servidores. Todos los que trabajaron en pro escolar, como ya lo señalaste, los conocíamos porque cada inicio de curso nos veíamos, ¿no? Eso es lo que él logra, eso es lo que él viene a hacer. Entonces, de allí el título. El profesor como un hombre que hacía llover, no que vendía, no que producía, que hacía llover. Es como un acto de magia, vamos, ¿no? Un acto demiúrgico que él hizo y que nadie mejor que él lo pudo haber hecho. Y bueno, también creo que es importante mencionar que muchas veces se piensa que a través de ser político o funcionario se pueden lograr grandes gestiones que beneficien a un estado, a una comunidad, y creo que en este caso vemos como el profesor no tuvo esa necesidad, sino desde sus iniciativas propias pudo consolidar y sigue consolidando, porque yo creo que sigue muy fuerte la proveedora y sigue influyendo en nosotros.
y sobre todo en esos recuerdos y en los recuerdos de todas esas pláticas que a lo mejor tenemos en reuniones familiares y que son memorias colectivas que se van heredando de familia en familia y que nos hacen ver, por ejemplo, una fotografía que tienen en una sucursal muy grande de esta esquina con las grandes colas que se formaban y que siempre nos hacen buscarnos en esa foto tal vez para ver si estamos ahí formados o está nuestro hermano mayor o algún conocido, algún vecino, porque Oaxaca era muy pequeño, sin embargo era el único lugar donde se hacían esas filas y bueno, algunas veces en los cines también del centro. Sí, era nota obligada en los periódicos la llegada de los cursos escolares y las colas inmediatamente ilustradas con fotografías del pueblo llano, el pueblo que venía, y el pueblo no tan llano, la gente de clase media, que veníamos aquí a surtirnos, porque salíamos con todo, no nos faltaba ni el sacapuntas, ni nada, aquí te surtían las listas, y eso lo cuento yo en mi texto. Hago una narración extensa de eso, porque nos pedían en la escuela y a veces tú lo apuntabas en una página de tu cuaderno, la arrancabas, la hacías bolita, la metías en tu bolsa, llegabas aquí y se la extendías al pobre muchacho que te atendía a ver si adivinaba tus jeroglíficos. Pues los adivinaba, los decodificaba y te lo surtía, ¿no? Entonces era un ritual y sigue siéndolo, aunque ya se expandió en instalaciones, es decir, ya hay sucursales en otras partes de la ciudad. Sigue habiendo aquí ese desfile por útiles escolares y también por libros. Así es. Y bueno, también qué decir de cómo este lugar formó parte de la vida social también de Oaxaca a través de la venta de participaciones sociales, de venir a comprar las esquelas cuando alguien fallecía, las bodas, los 15 años, las primeras comuniones, los bautizos en Oaxaca. No había otro lugar donde ir a ver ese enorme catálogo o catálogos, porque había 2, 3 catálogos donde podíamos escoger una inmensa variedad de invitaciones, igual, de todos precios y al mejor precio. Entonces también la vida misma social de esos compromisos que se asignaron en Oaxaca quedaron estampadas en productos que la misma proveedora también lograba expender a todo al pueblo, a la sociedad oaxaqueña. Y los libros, ¿no? Porque los libros de texto gratuitos no cubrían todas las necesidades que el magisterio imponía para afianzar nuestra educación. Entonces nos pedían libros auxiliares, nos pedían libros extras, y esos libros extras y auxiliares, o libros hasta para iluminar, se conseguían aquí. Entonces este era el lugar al que tenías que pasar, este era, digamos, el puente que te sacaba del analfabetismo funcional y que te ponía en la ruta de la educación, de la escolarización, con miras a la educación superior. Y bueno, muchos temas que se van a abordar durante la presentación de este libro. Ventura López Sánchez, el profesor que hacía llover libros y cuadernos sobre Oaxaca, coordinado por el maestro Claudio Sánchez Islas. Si nos quiere repetir, antes de concluir esta entrevista, cuándo, dónde, a qué hora vamos a poder venir a disfrutar pues de todos los recuerdos y de todas las anécdotas y sobre todo de ir revisando esta publicación que ya está a la venta aquí. Bueno, yo quiero agradecer la iniciativa de Guillermo Quijas, pues es él el autor de la presentación que se va a hacer el jueves 15 de enero a las 19 horas en este salón. De él fue la iniciativa de que se hiciera una edición impresa y de que se presentase esta edición impresa. Y yo se lo agradezco mucho. Entonces aquí nos vemos el 15 de enero a las 7 de la noche
en este edificio de la proveedora, ubicado en la esquina de Reforma y Avenida Independencia, en el segundo piso donde se encuentra el foro El Guaje. Aquí va a suceder todo, ojalá que puedan venir, y si no, pues seguramente va a haber más presentaciones, porque la verdad es un material que necesita urgentemente el ser difundido. Sería muy valioso que fueran todas las regiones, en todos los lugares de Oaxaca a donde tuvo alcance este templo del conocimiento. Necesitamos revalorar la capacidad que tiene la gente de orígenes modestos. No porque seas de un origen rural, estás condenado a hacerlo para siempre. Aquí está uno de los ejemplos. No solamente es Juárez, no solamente es Porfirio Díaz, también está el profesor Ventura Sánchez López, a quien muchos tratamos y conocimos. Entonces, no es un mito, sí hay que revelar que es una historia verdadera, que parece un cuento de hadas, que parece una mitología, pero no lo es. Fue un hombre de carne y hueso que supo cómo administrar sin tener estudios universitarios para ello, pero teniendo un enorme talento, una enorme visión. Su padre, lo dice aquí el autor Abel Ruiz López, es un hombre muy, pero muy inteligente. Y su mamá muy pragmática. Entonces allí se da esta simbiosis que da origen a un fuera de serie que lamentablemente lo mantuvimos en el olvido mucho tiempo y que ahora, por fortuna, lo hemos rescatado. Y sí, coincido contigo, debe divulgarse la verdadera vida, los verdaderos trabajos, la verdadera humanidad que fue Ventura López Sánchez. Queremos agradecerle enormemente, maestro Claudio, que haya tenido la bondad de venir aquí a este foro, a este edificio de la proveedora, para platicar con nosotros, con Santa Cultura, y hacer esta invitación a todo el público que nos ve, que nos escucha a través de esta plataforma, para que vengan, y si no pueden, pues que estén pendientes, porque va a haber más presentaciones de este libro. Así que los invitamos a que vengan, disfruten de esta presentación y que continúen a través de Santa Cultura. Queremos agradecer también enormemente a Andrea León por las facilidades para esta entrevista, y también a Amala Alvarado en la asistencia de producción. Yo soy José Luis Pérez Cruz, y maestro, muchísimas gracias por su presencia. Les sugiero que traigan suéter o abrigo, porque hace frío por acá y creo que va a ser más frío ese día. Muy bien, así que vénganse bien abrigados al foro El Guaje, ya entenderán por qué cuando vengan, y nos quedamos aquí. Ojalá que puedan compartir esta entrevista que hacemos a través de Santa Cultura.